Dios les bendice. Sí, escucharon bien. Dios les bendice. Aún en medio de ese torbellino que ha agitado el mundo entero, Dios nos bendice. Aun cuando parece que existe una nube negra que amenaza con soltar la tormenta más violenta que jamás hemos vivido, Dios nos llama a tener fe. Todos hemos enfrentado alguna tormenta y sabemos, creemos, confiamos que aún a pesar de los efectos, la tormenta pasará. La situación de ahora es igual, es una tormenta momentánea, fuerte, violenta, pues ya ha cobrado miles de vidas y continuará haciéndolo. En nuestro devocional de hoy, Jesús y sus discípulos van en un barco cruzando el mar de Galilea. El clima empeora y el barco pequeño es arrojado por las olas. Si no es por el valor de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se podrían dar por perdidos. Este relato se encuentra en Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41 y dice: Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». De este relato podemos aprender 5 lecciones. La primera es esta: que podemos estar cerca de Jesús y aún así enfrentar tormentas. Jesús sabe y conoce todo. Cuando les pidió que lo acompañaran, Él sabía que se enfrentarían a esta tormenta. A veces personas que aman y conocen al Señor piensan que deberían ser exentos de las experiencias difíciles en sus vidas. Algunos cristianos cometen el error de pensar que solo por haber aceptado a Jesús en sus vidas son inmunes a los problemas o a las tribulaciones. Noten que a pesar de que Jesús iba en la barca, la tormenta cayó, la tormenta azotó. Aun si Jesús está en tu vida, te vas a enfrentar a tormentas físicas, financieras, emocionales y relacionales. Estas pueden caer sin avisarnos. A veces nos puede suceder como el profeta Amós detalló en el capítulo 5, versículo 19. Un hombre huye de un león solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso para descansar, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde la serpiente. Así nos sentimos a veces, ¿verdad? Cuando no llueve nos llovizna. Ahora mismo estamos sufriendo una tormenta que cayó de zarpazo en todo el mundo. Eso no significa que Dios no nos ama o que nos está castigando. Jesús llevó a los discípulos por esa tormenta en el mar de Galilea para enseñarles a confiar en Él. Así que no nos sorprendamos. Primera de Pedro 4:12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y el versículo 16 continúa: pero si algo padecen como cristianos, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. La segunda lección: Jesús permite que las tormentas prueben nuestra fe. Al despertar, Jesús inmediatamente les hace 2 preguntas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que aún no tienen fe? Dios prueba nuestra fe para purificarla. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:7 que estas pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, dice el apóstol. Y sí, justo en el momento que la vida se ha complicado,
la tormenta se intensifica y es cuando llega la prueba de la fe. Nuestra fe es probada por medio de la presión. ¿Cómo lidiarás con el estrés cuando llegas al punto máximo de la desesperación? ¿Serás como una olla de presión que acumula calor hasta explotar en enojo? ¿O podrías mantener la tapa confiando en Dios? Nuestra fe también es probada por la gente que Dios pone en nuestra vida. Estuve leyendo el otro día que la cantidad de llamadas al departamento de policía por violencia doméstica ha incrementado de ahora que todos estamos en casa. Tiene sentido. Esto ha cambiado el curso de la vida de todos. Se alteró la manera de trabajar o se sufre la pérdida de un trabajo. Encima, los niños están en casa y el cuidado de ellos es demandante. También existen los choques de caracteres. Y podríamos admitir que Jesús ama a todos por igual. Pero ¿cómo pasaremos esa prueba? ¿Estará bien gritarles o golpearles? ¿O será mejor amarlos con el amor del Señor? Nuestra perseverancia también es probada. Esta prueba nos lleva a evaluar si mantenemos nuestros compromisos o nos daremos por vencidos. En la obra de Dios habrá tiempos en que desearemos tirar la toalla. Una persona débil rápidamente se da por vencido, pero una persona sabia persevera hasta el fin. Y Dios recompensa a quienes pasan la prueba de la fe. Vale la pena entonces repetir que esto es una prueba. Esto solo es una prueba. La tercera lección es que las tormentas nos obligan a clamar a Jesús. Quizás algunos discípulos hicieron todo lo posible para luchar contra esta tormenta. Cuando despertó Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿no te importa si nos ahogamos? Ellos no le temían a la tormenta, temían ahogarse. A veces durante la tormenta nos imaginamos que sucederá lo peor y entra la duda sobre el cuidado de Dios. Pero no tenemos por qué dudarlo. Somos importantes para Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad porque Él cuida de nosotros. Cuando está sucediendo lo peor es que nos vemos forzados a clamar a Dios. Y eso es justo lo que debemos hacer, pero no solo en los momentos difíciles. En todo tiempo. Inténtalo. Te animo a que lo hagas. La próxima vez que sientas que vas a estallar, clama a Dios. La cuarta lección es esta. Jesús puede optar por calmar la tormenta o darte calma a ti. En esta historia, Jesús calmó la tempestad, la quitó, pero a veces no lo va a hacer. No va a calmar la tormenta, sino que hablará a nuestro corazón angustiado, preocupado, y nos dirá silencio, calma. Y cuando confiamos en Él, nos llenará de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algunos de ustedes quizás han estado clamando a Dios para que les quite la tormenta que están viviendo ahora. Y no lo ha hecho aún. Pero sabes, Él ofrece darte paz interior en medio de la tormenta. Y se puede hacer si Jesús está en tu barca. Esa es la quinta lección. Si Jesús está en nuestra barca, superaremos la tormenta. Durante la tormenta, los discípulos olvidaron que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Jesús, el creador del universo, lo dijo. Así que nada, ni el huracán más fuerte, ni un ejército, ni el diablo mismo hundiría ese barco. Jesús prometió a sus seguidores que pasaríamos cada tormenta, pues Él ha prometido estar con nosotros. Y no sé tú, pero yo preferiría estar en la tormenta con Jesús que afuera de ella sin Él. Jesús nunca prometió un crucero cómodo o un paseo lujoso, pero sí promete un destino seguro. Déjame preguntarte, cuando tú enfrentas una tormenta, una crisis en tu vida, ¿te enfocas temorosamente en la tormenta o te enfocas en tu Salvador? ¿Notaste las últimas preguntas que hicieron los discípulos? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Deja que te cuente. Él es Jesús,
el Hijo de Dios y puedes confiar en Él. Es indescribible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. Ni los fariseos, ni Pilato, ni Herodes, ni la muerte pudieron derrotarlo, la tumba no lo pudo detener tampoco. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es el Dios del pasado y el Dios del futuro, y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él es Jesús y en Él podemos confiar. Oremos. Dios Padre, te alabamos, Señor, porque tú siempre traes la palabra apropiada. Hablas a nuestro corazón, Señor. Padre, yo te ruego que tu paz sobreabunde, Señor, en corazones angustiados. Yo te ruego, Señor, que si alguien no te conoce personalmente, que lleves a alguien en esta temporada, que les presentes una predicación que está en estos medios, Señor, para hablarles acerca de tu Hijo Jesucristo y el sacrificio que hizo en la cruz por nuestros errores. Señor, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.